Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos hoy, julio 23 del 2025, 4 p.m. hora colombiana, para ver el webinar Innovaciones en materias primas para la industria plástica. Inicialmente queremos dar unas generalidades y posteriormente detallar las materias primas que se utilizan en los actores cableros de baja y media tensión. Obviamente no podemos explicar en detalle todas las materias primas porque básicamente estamos dedicados a explicar algunas que son de uso específico. Entonces vamos a ir avanzando. Agradecemos a todos los participantes, a quienes se han registrado, a quienes se hayan registrado y posteriormente quieran ver de nuevo el webinar, o a quienes no puedan participar, les invitamos a ver el playback en Visiri. Posteriormente les enviaremos el correo indicando el link correspondiente para que puedan verlo, difundirlo en su grupo de trabajo y hacernos llegar los requerimientos o los comentarios que tengan a bien hacer al respecto. Perfecto, entonces para todos, saludos a nuestros amigos de Colombia, Ecuador especialmente, y también para todos aquellos que participen en este webinar. Inicialmente, entonces vamos a hablar alambres y cables. Estamos hablando de, aquí presentando los alambres. Cuando hablamos de alambres, hablamos de un solo conductor. Cuando hablamos de cables, hablamos de varios hilos, que pueden ser normalmente 7, 19, hasta 61 hilos, dependiendo la construcción del cable y el tipo de cableado que corresponda. Y adicionalmente hablamos de cables en baja tensión y cables en media tensión. Como pueden ver, hay una diferencia significativa en la construcción y posteriormente veremos el detalle. Estos conductores se basan normalmente en cobre y en aluminio, dadas las normas ASTM 49, ASTM 233, y adicionalmente hay algunos conductores tipo CCA que mencionaremos simplemente en lo que corresponde a conductores. Obviamente, la mayoría de los cables se fabrican con cobre o con conductor de aluminio. Adicionalmente, aislamientos, hablamos de materiales poliméricos que corresponden a termoplásticos, aquellos que se pueden fundir de nuevo y dar una nueva forma, o reciclar, y aquellos termoestables que ya adquieren la forma en la cual van a quedar y posteriormente no es posible hacer una recuperación, una fusión nuevamente del material, sino que quedan como termoestables. Y en materiales tenemos también, aparte de conductores y aislamientos o chaquetas, tenemos también pantallas, cintas, hilos y toda una serie de materias primas que van a dar diferentes propiedades específicas y deben considerar siempre la norma internacional, la norma nacional del país y adicionalmente el tipo de construcción del cable que corresponde y el uso que va a tener. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las normas internacionales. Cuando estoy refiriéndome, me refiero a norma colombiana y Contec, norma UL, norma internacional, norma ICEA, IS, la British Standard del Reino Unido, la NOM de México, normalmente la norma UNE de España, que corresponde pues obviamente a una norma europea, pero en idioma español. Entonces también la norma UNE se puede consultar. Y cada vez se hace más interesante, más necesario tener en cuenta las normas GB de China, que serían las contratipo de las normas internacionales que hemos mencionado, no solo para los productos terminados, sino también para las materias primas y el cumplimiento de requisitos. Vamos a ver acá la misión de Chemicorp, que es proveer ventaja a nuestros clientes a través de compuestos o aditivos, estrategia basada en productos innovadores, soporte técnico y servicio al cliente. Para el producto, entonces suplir productos que permitan a los clientes marcar una diferencia en el mercado. Normalmente los materiales que se ofrecen son materiales de vanguardia que tienen bajo contenido de contaminantes o ninguno, y que adicionalmente son materiales que permiten dar la mayor procesabilidad
a los y la mayor velocidad de fabricación a los cables que se tienen en el mercado. Soporte técnico, pues brindamos aporte técnico en el desarrollo de nuevos productos y en servicio al cliente corresponde ofrecer una respuesta oportuna y adicionalmente atender las inquietudes y los requerimientos del cliente. Dicho esto, pasamos a mirar cuáles son las representaciones de Chemical. Entonces tenemos PAG para retardante a la llama, Strandish para algunas ayudas de proceso, unos aditivos de procesamiento, Long Vision para una amplia gama de materiales, cintas, hilos y de diferentes características metálicos y no metálicos, AMS, estabilizantes de varios tipos, entre ellos calcio zinc principalmente, y Chaplin, que corresponde a lubricantes internos, externos y ayudas de proceso. Y adicionalmente RIDI, que corresponde a espumantes para diferentes tipos de procesamiento y que brindan los mejores resultados en tamaño de celda y resultados de reducción del consumo de resina. Lo primero cuando hablamos entonces alambres conductor individual con aislamiento polimérico, como pueden ver acá, y en los cables es un conjunto de hilos metálicos conductores con una construcción definida y con un aislamiento polimérico en el cual puede tener solo una fase, como en este caso, o puede tener varias fases o una amplia gama de materiales adicionales para garantizar el mejor desempeño y el cumplimiento de las normas internacionales. En conductores ya vemos, pues tenemos alambrón de cobre, alambrón de aluminio, con base en normas ASTM y adicionalmente para cumplimiento de los requisitos eléctricos que se necesitan en los conductores de cable. Ahora para materias primas plásticas tenemos entonces para construcción de baja tensión, entonces tenemos aislamientos, PVC, polietileno no halógenos que corresponden a materiales termoplásticos como pueden ver acá en su orden, y en termoestables que tenemos XLP, natural o negro. Adicionalmente cauchos, aquí tenemos un caucho PDM, un caucho de silicona que sirven como ejemplos de los materiales que sirven para aislamiento. Y posteriormente tenemos una gama de cintas que vamos a mencionar, la cinta de cobre, la cinta foil aluminio, la cinta alucopo o aluminio copolímero, la cinta PET, cintas de bloqueo, hilos bloqueadores e hilos de aramida. Con estos materiales se tiene una amplia gama de productos que se usan tanto en baja tensión como en media tensión. Y la idea es ofrecer estos materiales de vanguardia para que puedan tenerlos disponibles, utilizarlos en su proceso y obtener diferenciación dependiendo del tipo de producto que quieran obtener y ofrecer a sus clientes. Entonces, algunos de los cables que conocemos, entonces tenemos THHN, THWN, conductor de cobre o aluminio, aislamiento de PVC y chaqueta de nylon. Adicionalmente, cables flexibles con varias fases y una chaqueta. Adicionalmente, acometidas que se utilizan en el ingreso de las viviendas con diferentes materiales. Fotovoltaico, estos cables fotovoltaicos están siendo cada vez más utilizados debido a las necesidades de suministrar energía alternativa a la que se suministra normalmente a través de paneles fotovoltaicos y un sistema de aprovechamiento de la luz solar y la energía para generar a través de estos cables pues un suministro eléctrico a las diferentes condiciones de viviendas o de empresas o diferentes instalaciones en las zonas urbana o rural. Adicionalmente, este XHHW y los no halógenos que contiene un material libre de los halógenos, el cloro eh, y demás elementos de esa tabla periódica. Así como ofrecemos materiales para la construcción de cables, como hemos visto, cintas metálicas y no metálicas,
También tenemos aditivos para PVC. Hablamos principalmente de aditivos en el caso de la resina o en especial los plastificantes. Estos materiales se fabrican bajo bajo un altísimo volumen, necesitan unas instalaciones, digamos, con muchísima capacidad. Entonces, eso normalmente lo suministran directamente los fabricantes de la resina y del plastificante. Sin embargo, Chemical ofrece estabilizantes de calcio, zinc, de estaño o diferentes características dependiendo el requerimiento. Y adicionalmente está centrado principalmente en aditivos y lubricantes para ofrecer a la industria PVC. Hablemos de PVC rígido o PVC flexible. En el caso del sector cablero estamos hablando de PVC flexible porque estamos hablando de cantidades variables de plastificante dependiendo de la formulación y el compuesto a obtener. Al final de toda esta mezcla, acuérdense, es una mezcla, no es una reacción química. Tenemos un dry blend, material en polvo, homogéneo. Tenemos una resina, pero también tenemos plastificantes, tenemos material en polvo, plastificante líquido, y al final obtenemos un dry blend, una mezcla homogénea que sale de un mezclador de alta velocidad, pasa a un enfriador y de allí pasa a diferentes etapas de procesamiento a través de granulador para obtener un compuesto de PVC. Recordemos el tema de los aditivos. Son sustancias que se incorporan en los materiales poliméricos y modifican las propiedades del compuesto en cuanto a resistencia, adaptabilidad, factores externos o en estructura. Entonces todo eso es aplicable en aislamientos, en chaquetas y normalmente estamos hablando hasta 600 voltios para PVC y hasta 2000 voltios para polietileno de ahí para allá. Entonces hablamos posteriormente de media tensión y luego de 46.000 voltios, 69.000 voltios, hablamos de alta tensión. Los materiales recomendados para PVC específicamente, hablamos de estabilizantes como el TS990 para dar estabilidad térmica al compuesto de 60 grados, 75, 90 y 105 como temperatura nominal del conductor. También retardante a la llama, en el caso de los cables es muy importante dar cumplimiento a las pruebas de llama, dependiendo de la norma, dependiendo del tipo de cable, es necesario cumplir las pruebas de llama. Hablamos de llama horizontal, de llama vertical, de llama a todos los cables, eh, de tri-cable, dependiendo del requerimiento. Pues para eso se utilizan estos materiales retardantes a la llama. Trióxido de antimonio y ahora con la situación internacional en la cual hay escasez del trióxido de antimonio, el precio del trióxido de antimonio también está por encima de los $65 a nivel internacional. Se hace necesario tener alternativas. Tenemos posteriormente una explicación de los alternativos que sería el Z30S y el ZMB-HT para cumplir las pruebas de llama. A su vez, también es necesario tener bloqueadores de humos dependiendo del tipo de compuesto PVC requerido. Por ejemplo, hablamos de PVC low smoke. En esos casos, cuando es necesario limitar el contenido de humus y el contenido de cloro, entonces hablamos de 1520T, Z8A, en general para reducir la generación de humus. En el caso de lubricantes, entonces tenemos ceras polietilénicas, ayudas de proceso, que en general sirven para mejorar la fluidez, el brillo y la lubricación del PVC. Y también tenemos espumantes que permiten reducir el consumo de PVC y bajar la densidad. Eso quiere decir que se agrega una cantidad de espumante, se forma una celda muy uniforme, son espumantes endotérmicos, de tal manera que se puede controlar el tamaño de la burbuja y de esa manera poder tener una reducción uniforme de la densidad y en general del consumo de resina. Para poliolefinas, en especial polietileno, polipropileno, entonces tenemos decabromo difeniletano como retardante a la llama y los espumantes que también permiten reducir la densidad no solo en PS sino en polietileno. Ahora veamos el tipo de construcciones para media tensión.
Hablamos ya de baja tensión, pues tenemos conductores de cobre o aluminio. Vamos a empezar aquí de derecha a izquierda. Un aislamiento normalmente lleva una primera semiconductora, un aislamiento que puede ser XLPE o EPDM, dependiendo con alto grado de limpieza, dependiendo del requerimiento de la norma y del cliente. Posteriormente viene una segunda semiconductora, luego vienen unas pantallas que pueden ser en cinta de cobre o hilos, dependiendo del requerimiento. Una envoltura externa, normalmente se utiliza cinta poliéster, otro equivalente, en algunos casos se utiliza cinta bloqueadora de humedad y también adicionalmente hay cubiertas que pueden ser, dependiendo de la instalación, se recomienda el PVC, polietileno, XLP o no halógeno. Entonces este tipo de materiales son para, como ven, son bastante grandes, bastante formados por varias capas y puede cambiar el diseño si tiene una armadura, por ejemplo. Aquí vamos a ver esta estructura. Hablamos de conductor, semiconductora interna, aislamiento, una semiconductora externa, una pantalla metálica, perdón, una protección contra la humedad, una cubierta interior, una armadura y encima de eso la cubierta exterior. Es el caso más complejo y normalmente hablamos de cables que se utilizan en alimentación de transformadores, subestaciones, instalaciones industriales, comerciales y urbanizaciones para un voltaje que va entre 15.000 y 35.000 voltios. Ahora vamos a detallar un poco estas cintas que ya mencionamos antes para que puedan entender mejor el uso y, tal como les comentamos, aunque se utilizan en algunos diseños específicos, también el diseñador puede considerarlos en otro tipo de cables o en alguna aplicación especial y queremos que sepan que estos materiales están disponibles para hacer la evaluación y que puedan utilizarlos en su planta. Tenemos la cinta de cobre, la cinta foil aluminio, la cinta alucopo, la cinta PET, cintas de bloqueo, hilos bloqueadores e hilos de aramida. Todo esto tiene unas características que vamos a explicar a continuación. La cinta de cobre se utiliza como una pantalla electromagnética y es importante conocer la conductividad, las dimensiones y el diámetro externo de acuerdo a cada planta, el tamaño de la máquina donde se va a ubicar, la encintadora y demás son muy importantes para que lo tengan presente. Lo mismo para la cinta PED, que sirve para envolver y proteger cables por la resistencia eléctrica. La cinta PED, la cinta foil aluminio, como una protección electromagnética y también como envoltura de cables, cables de control, instrumentación y demás. Y que cuenta con una capa de aluminio y una capa de poliéster. Dependiendo de la capa de aluminio y de poliéster, pues así se sabe la cantidad o la proporción de un material con respecto al otro. La cinta alucopo corresponde a cinta de aluminio con copolímero y adicionalmente se utilizaba mucho en cables telefónicos. Ahora se usa más como armadura y aquí están las pruebas normales que hay que hacer. Entre ellos la capa de copolímero, la fuerza de sellado y las pruebas dimensionales. Ahora vamos a ver las cintas bloqueadoras. Tenemos cintas bloqueadoras de humedad no conductora como esta, de color blanco, y una cinta semiconductora eh, que está, que está recubierta de color negro y entonces es más utilizada en media tensión, pero en general el efecto de bloqueo de la humedad puede ser necesario en cualquier tipo de cable, dependiendo del requerimiento del cliente y de la norma. Entonces sirve como protección de núcleos contra la humedad y es importante, aparte de las pruebas dimensionales, tener en cuenta una prueba de estanqueidad para verificar que no hay paso de agua en sentido longitudinal y adicionalmente la velocidad de absorción de humedad. Si la velocidad de absorción de humedad es rápida, entonces se va a formar un gel que impide el paso del agua de un lado al otro y en consecuencia se cumple perfectamente la prueba de estanqueidad.
pero en aquellas superficies donde no es práctico colocar una cinta bloqueadora, como en un conductor de varios hilos, esos espacios se pueden rellenar colocando hilos bloqueadores de humedad. Entonces sirve como protección de núcleos en cables contra la humedad. Y aquí es conveniente tener en cuenta también la velocidad de absorción, la estanqueidad y las propiedades mecánicas para que no se rompa el hilo. Cuando se requiere alta resistencia de un hilo, normalmente se puede utilizar este tipo de hilo aramida, que da unas propiedades supremamente buenas de rasgado. En este caso, por ejemplo, tenemos 1500 denier o 1500 por 3. Estamos hablando de un conjunto con 3 hilos y pueden ver la diferencia. Los resultados de rotura son completamente diferentes. Entonces, en el caso que se requieran una chaqueta o una construcción bastante grande, se puede utilizar este 1500 denier por 3 de tal manera que la carga de rotura del conjunto de hilos sea muy alta y se pueda trabajar fácilmente con este hilo de aramida. Hasta ahora hemos visto entonces los cables de baja tensión, los materiales utilizados en baja tensión, los cables de media tensión y ahora vamos a pasar a mirar materiales que ofrece Gemicor que pueden ser adecuados no solo para PVC, como lo vimos hace un momento, sino también para polietilenos y XLP. Entonces, muchas veces esos polietilenos ya vienen dosificados, esa es dosificados por un fabricante internacional, perfectamente válido, pero en algunos casos se tienen polietilenos o XLP y se requiere aditivarlos adicionalmente. Por ejemplo, un polietileno natural o negro que pueda requerir retardancia a la llama. Entonces, en ese caso se revisa el aditivo y se pueden cargar varios aditivos a un dosificador gravimétrico y de allí pasa a la tolva donde se hace la mezcla y fusión de los peletizados y de allí se obtiene el cable terminado de manera uniforme. Entonces podemos hablar de catalizadores, espumantes, colorantes, especialmente colorante negro para exteriores, otros colorantes dependiendo de lo que se requiere, ayudas de proceso y cargas. Adicionalmente para no halógenos también se puede hacer este proceso, pero en su mayoría la resina o el compuesto que viene ya viene aditivado con la mayoría de los aditivos necesarios. En el caso del polietileno, por ejemplo, se mezclan en la misma fase, es decir, peletizado con peletizado. Solo en el caso de silanos, cuando hablamos de monosil, hablamos de dosificar un, un catalizador líquido y adicionalmente agregar material en polvo con antioxidantes. Pero esa mezcla era supremamente compleja y necesitaba una extrusora especial para garantizar la homogeneidad de la mezcla y al final obtener un cable que cumpla las propiedades que se requieren. Entonces aquí depende el tipo de cable, la temperatura a la cual se vaya a procesar, el voltaje y las aplicaciones específicas del cable. Ahora tenemos también otra opción cuando se quiere hacer desarrollos o se quiere ajustar los precios de una manera mucho más fuerte. Entonces en este caso se arranca desde el polietileno, si requiere aditivarse, se colocan varios aditivos y adicionalmente OXLP, el catalizador, se mezcla y en este caso no sería en un Maguire o dosificador gravimétrico, sino básicamente agregando los aditivos, aquí vamos de catalizador, retardantes y demás, de tal manera de poder garantizar que la mezcla al final cumple los requisitos que se requieren. En esta parte de aditivos, entonces habíamos mencionado los diferentes tipos de aditivos que se pueden colocar. Normalmente cuando es PVC hablamos de ayuda de proceso, hablamos de
Vamos a devolverlo un segundo. Aquí está. En el caso de aditivos, hablamos de exacto, estabilizantes, retardantes a la llama, bloqueadores de humos, lubricantes, espumantes. En el caso de polietileno, normalmente hablamos de retardantes a la llama, espumantes o en algunos casos, pues algún tipo de ayudas de proceso que puedan ser necesarias. Dentro de los aditivos que estamos ofreciendo, normalmente está el trióxido de antimonio, que tiene un contenido de antimonio del 99.8% mínimo y un tamaño de partícula promedio de 1.3. En vista que estos materiales tienen un requerimiento bastante exigente en el mercado en cuanto a consumo, entonces se ha presentado la coyuntura de dificultades por escasez de despachos desde China o escasez en el mercado norteamericano. Como esta situación viene presentándose a lo largo de todo el año, estos metales eh, presentan escasez y se cotizan en la bolsa de Londres normalmente, pues presentan escasez y un precio alto. Dada esa coyuntura, hemos querido ofrecerles a los clientes una alternativa como está el Z30S, material de características similares y en el cual hay que utilizar un poco más de Z30S, pero garantizando pues las propiedades de llama. Este número es un indicativo como guía. Igual lo conveniente es hacer los ensayos y optimizar para cada tipo de compuesto, para cada proceso, la cantidad necesaria de material y obviamente el costo que corresponde. También tenemos esta ZMBHT, en el cual tenemos una relación 1 a 1 entre el trióxido y el ZMB, de tal manera que puede ser una alternativa bastante interesante, ya se está evaluando en diferentes empresas, en diferentes países, y es conveniente que puedan, para aquellos que tienen su planta de compuesto, puedan establecer sus costos y adicionalmente garantizar el suministro de los materiales como el trióxido de antimonio para que puedan cumplir las pruebas de llama y no tengan limitaciones en su fabricación por no tener las materias primas necesarias. Para polietilenos tenemos este decabromo-difeniletano. Este material viene en polvo, entonces lo que hay que hacer posteriormente para involucrarlo es obtener un compuesto, hacer un granulado, pasarlo por una granuladora a través de un proceso de compounding y de esa manera poderlo mezclar adecuadamente con el, el polietileno y los demás aditivos, o si ya viene aditivado, mucho mejor. Adicionalmente, también se requiere, no solo de acuerdo a normas mexicanas, NOM y UL, la supresión de humos, como en cables low smoke. Entonces, en esos casos, se puede realizar la adición de Z8AF, que presenta unas excelentes características de reducción del contenido de humos, de tal manera que el contenido de cloro baja y la generación de los humos, cuando se hace una prueba de generación de humos en una cámara de humos, se puede ver la diferencia porque el tiempo de transmisión de la luz de 100, perdón, a 70% es un poco mayor cuando se usa bloqueador de humos en comparación cuando se usa el compuesto normal. Para el tema de las ceras, hay ceras como la 314 y la 316, que son ceras oxidadas ambas, pero que presentan un punto de goteo diferente. Entonces, dependiendo del drop point, se clasifica, se escoge para aquellos casos en los cuales el compuesto debe cumplir una temperatura mayor, pues se utiliza una cera con un drop point más alto. Aquí está otra opción, la 95P, que tiene un drop point 95. En el caso de estabilizantes tenemos el TS990, que se utiliza como estabilizante calcio zinc de 60 a 105 grados. Básicamente puede utilizar uno solo y de esa manera se optimiza el inventario. Simplemente lo que cambia son las partes. A 60 grados tiene menos partes que a 105 grados
y lo pueden evaluar obviamente a nivel de laboratorio, haciendo las pruebas correspondientes de simulación o fabricando el cable o haciendo pruebas en placas o a través de una reometría, de tal manera que puedan conocer el comportamiento de los compuestos en el PVC y utilizado para cables THHN, THWN, aislamientos y chaquetas. Por aquí, discúlpenme, aquí me están haciendo una consulta en relación con si estos materiales son de fabricación local o de importación. Entonces quiero aclarar perfectamente que estos materiales en su mayoría son de importación, pero estos materiales, entonces, lo primero corresponde a estos materiales para PVC o a las cintas o a los hilos. La recomendación es la siguiente desde el punto de vista de abastecimiento o de logística. Lo que se recomienda primero que todo mirar es cuál es la cantidad de cable a fabricar, tener un stock básico, hacer un punto de reorden, de tal manera que cuando ese inventario esté próximo a terminar, poder colocar el nuevo pedido y traer el material de importación. Obviamente, estos materiales tienen un tiempo de tránsito, pero al ajustar adecuadamente los puntos de reorden, se puede mantener un suministro frecuente al menor costo y con un inventario que no sea exageradamente alto. Recuerden que deben tener en cuenta el costo del material, obviamente, el flete marítimo, los seguros, el costo de nacionalización, el transporte interno, que llamaríamos flete terrestre desde el puerto, y adicionalmente tener en cuenta que hay un tiempo de fabricación de estos materiales. La mayoría están para un tiempo corto, pero es conveniente cuando se coloca el pedido a la orden complementar y validar el tiempo de entrega, de tal manera que esos tiempos que empiezan a correr pueda conocer cuál es el tiempo de entrega de su cable, pues contando el tiempo de fabricación y el tiempo de llegada de las materias primas. Entonces es conveniente, por ejemplo, eh, si tiene un inventario, pequeño inventario, poder iniciar su fabricación y colocar su pedido de tal manera que no tengan traumatismos en el suministro de las materias primas. Muchas gracias. Aquí tenemos también el Plastistat 2498, que es varios zinc para aquellos casos en que se requiere eh, alta transparencia, cuando hablamos, por ejemplo, de PVC cristal o materiales similares, y que no contiene cadmio en el estabilizante, pues es posiblemente viable utilizarlo para mangueras o u otro tipo de o cables, otro tipo de alternativas. Aquí también tenemos la cinta de aluminio poliéster, Alumed. Aquí pueden ver la ficha técnica, las características. Aquí importante tener en cuenta los espesores de aluminio poliéster, el espesor total y básicamente esas son las características mecánicas del material. En el caso de la cinta de cobre, tenemos diferentes espesores. Obviamente hay que revisar el espesor, el ancho que se requiere y adicionalmente el tema de la conductividad. Este tema de la conductividad es muy importante porque se necesita ese tipo de conductividad 100% mínimo para la cinta de cobre, de tal manera que garantice el mejor resultado de conductividad. También hay cinta de aluminio copolímero que puede tener una sola cara o puede tener las dos caras con copolímero, dependiendo de cómo se va a hacer la adhesión y el tipo de material al cual se va a unir, de tal manera que se haga una protección como una armadura metálica. Aquí tenemos con doble cara las cintas bloqueadores de humedad no conductiva. Aquí están las características básicas y importante en este caso
conocer el hinchamiento, la velocidad de hinchamiento y en general cuál es el comportamiento que tienen estas cintas. Entonces aquí podemos ver la TTO 212, que es no conductiva. En el caso de la semiconductiva, pues van a cambiar algunos datos y obviamente corresponde a la resistencia superficial cuando se requiere un dato eléctrico para el especial en media tensión. También tenemos hilos bloqueadores de humedad. Estos hilos, hay diferentes clases de hilos dependiendo o cómo se tienen en cuenta en el diseño, dependiendo de la construcción del conductor, cuáles son los espacios, los intersticios que hay en el cable. Entonces se tiene en cuenta cuál es el denier que corresponde y dependiendo de ello, entonces se puede colocar, por ejemplo, 3 hilos, 2 hilos, 5 hilos, según la construcción, y van a evitar el paso de humedad a través del conductor. Bueno, estos son básicamente las materias primas, las innovaciones que tenemos para el sector cablero. Aquí queremos agradecer que puedan revisar el link que tenemos acá, que corresponde a una explicación bastante detallada y completa de el stand de Chemicor en la feria Sinergia 2022. Nos gustaría mucho posteriormente confirmarles si vamos a tener una feria Sinergia 2026 en la cual puedan ustedes participar y ver todos los stands de nuestros diferentes representados, entre ellos obviamente Chemicor, y que puedan ver todas las materias primas, todas las aplicaciones y que puedan transitar y acompañarnos y conocer todas las posibilidades que tenemos para ustedes. Ahora, dicho esto y agradeciendo su participación, también tenemos próximos webinars. Recuerden que el próximo 30 de julio tenemos equipos de Verplas para la industria plástica. Los invitamos especialmente. Agosto 13, productividad. Y de ahí para allá tenemos equipos de Sonagme, de Japro, para educación, para control de calidad, aditivos, monitoreos y soluciones de GPA para la industria plástica y cablera. Entonces, para todos ustedes, muchas gracias. Ha sido muy interesante compartir con ustedes. Agradecemos el tiempo que han dedicado. Por favor, para quienes no hayan podido verlo, tenemos un playback que vamos a enviar a través de un link para que puedan verlo, lo difundan con su grupo de trabajo y que posteriormente nos puedan indicar sus requerimientos de estos materiales que estamos ofreciendo, así como las inquietudes que tengan o las recomendaciones o requerimientos de materiales especiales. Estamos interesados a través de nuestras representaciones en poder darles una solución de conjunto para sus necesidades de materias primas, equipos y asistencia técnica como GPA y adicionalmente, cumplir nuestro lema, podemos ayudarle a encontrar la solución a sus requerimientos. Entonces, señor José, si hay alguna inquietud o agradecemos a todos por su participación. Bueno, entonces, perfecto. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Una feliz tarde. Esperamos enviarles nuestro link a la mayor brevedad y quedamos atentos para que tengan disponibilidad de materias primas para PVC, para polietilenos, para XLPE y para los cables que requieran para su desempeño de acuerdo con las normas internacionales. Para todos ustedes, una feliz tarde. Muchas gracias. Hasta luego y muy amables.